Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a empezar con los videotutoriales o explicaciones, como queráis llamarlo, de el hardware en informática. Vamos a aprender con estos videotutoriales lo que es un ordenador, de qué se compone y cuando acaben esta serie de videotutoriales vais a poder de forma autónoma montar un ordenador por piezas, montároslo vosotros, entendiendo lo que estáis haciendo, entendiendo con qué estáis trabajando y sin tener que acudir a ninguna tienda de informática ni a ninguna persona que os lo monte o os lo arregle, ¿vale? En este primer video tutorial vamos a ver la placa base de un ordenador, ¿vale? Vamos a tratar de momento las CPUs. Luego en otra ocasión nos encargaremos de los portátiles, ¿vale? Ahora vamos a tratar nada más que la CPU, ¿vale? Bien. En este video tutorial vamos a explicar todo lo que conlleva la placa base. Únicamente placa base, ¿vale? Vamos a empezar. Bien, aquí tenemos una placa base de un ordenador, de una CPU. Esta es una placa base algo antigua ya, pero muchos en vuestras casas todavía seguís teniendo ordenadores con placa base de este tipo, ¿vale? Luego creo que tengo alguna foto más de otra placa. Sí, efectivamente. Luego os enseñaremos una placa base que es esta, un poquito más actual, ¿vale? Vamos a ver primero este tipo de placa base. La base de toda placa madre, ¿vale? Va a ser, os vais a encontrar siempre la misma hoy en día, ¿vale? La distribución es prácticamente igual también, lo vais a ver y lo vais a ir viendo a medida que vayamos explicando, ¿vale? Lo primero que voy a comentar de una placa base, ¿vale? Es el socket, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Porque es donde va ubicado el procesador de nuestro ordenador, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes tipos de socket, ¿vale? Este, por ejemplo, es de AMD, ¿vale? Y en las placas bases normalmente nos suele venir marcado qué tipo de procesador, o sea, de socket monta, ¿vale? Esta placa base, por ejemplo, monta el socket AM3 Plus, ¿vale? Cuando nosotros queramos elegir una placa base para nuestro ordenador, tenemos que saber que el procesador tiene que ser del mismo socket que la placa. Es decir, que el procesador que compremos tiene que ser AM3 Plus, ¿vale? En este caso, de AMD. Bien. Simplemente eso, nada más. Al elegir las piezas, nosotros elegimos la placa base que queramos, nos fijamos en qué socket lleva. La elegimos y una vez que nos pongamos a elegir el procesador, elegimos el procesador que queramos, pero en base a que el socket tiene que ser este. ¿De acuerdo? De momento nada más que reseñar en cuanto al socket, ¿vale? En el caso del procesador, irá montado aquí. Si veis, no sé si se aprecia mucho, pero hay... Exacto, aquí lo podemos ver. Veis que hay unos dibujos, ¿vale? Voy a cambiar la vista. Eso es. Vemos estos dibujos de aquí. Se aprecia, yo creo, bastante bien. No están colocados ahí por gusto. Estos dibujos, ¿vale? Existen también en el procesador. Con lo cual, nosotros a la hora de montarlo nos tenemos que fijar en la parte de abajo del procesador donde lleva los pines, donde están estos dibujos, ¿vale? Y
La esquinita esta de aquí, si os fijáis, tiene una especie de flechita. Esta será la orientación a la hora de montar el procesador, ¿vale? Una vez montado el procesador, habrá que montar el disipador, ya lo veremos más adelante, el disipador del procesador, que es lo que refrigera el procesador. Bien, sigamos. Esto es en cuanto al procesador. Estos slots que tenemos aquí, ¿vale?, es la ubicación de la memoria RAM, que generalmente también viene marcada qué memoria RAM lleva nuestra placa base. En este caso es memoria RAM DDR3, ¿vale? Ahora la más actual, a precio de consumidor, es la DDR4. Hay una superior, pero esa ya es para profesionales. Tenéis que saber que existen tipos de memoria: DDR, DDR2, DDR3 y DDR4, ¿vale? Las podemos identificar por sus características o bien por el tipo de dibujo que lleve. Me explico. Si os fijáis, desde aquí hasta aquí, ¿vale?, va a tener una distancia, y desde aquí hasta aquí va a tener otra. En la memoria nosotros vamos a ver que tiene dos conexiones, ¿vale?, y una va a ser más larga que la otra en este tipo. La memoria RAM es muy fácil de instalar. Estos son dos pestañitas, tiene dos a cada lado. Simplemente se retiran hacia atrás un poco, ¿vale? Se instala la memoria, ¿vale?, y empujamos la memoria hacia abajo hasta que notemos que las pestañas cierran, con cuidado de no romper ni la memoria ni la placa. Bien, de la memoria RAM tenemos, aparte de diferentes tipos, tenemos diferentes velocidades, ¿vale? También os tenéis que fijar en las características, tanto el tipo de memoria como el tipo de velocidad. No es lo mismo montar una DDR3, por ejemplo, 1600, que montar una DDR3 2133, ¿vale? Hay placas incluso que no admiten memorias de capacidades grandes, o sea que tenéis que ver en las especificaciones a la hora de montar qué tipo de memoria RAM se le puede instalar a vuestra placa base, ¿vale? Pero que sepáis que aquí es donde va a venir ubicada. En cuanto a memoria RAM, hasta ahí. Tarjeta gráfica, ¿vale? Si os fijáis, aquí viene también marcado. Esta es PCI Express 2.0. Hoy en día se están utilizando ese tipo de gráficas, ¿vale? Entonces no me meteré a ver el otro tipo que hay, porque ya es un tipo muy antiguo, pero sí que más adelante haré un vídeo explicándolo, ¿vale? Como veis, lo mismo que pasa con la memoria RAM lo vais a tener aquí. Las tarjetas que sean PCI Express, bien os lo especificará, que os lo tengo que especificar en las características, y aparte en el dibujo también va a ser muy fácil identificar cuál se puede montar aquí. Bien, la pila de la BIOS, ¿vale? Todas las placas bases van a llevar una pila de botón, ya la llevan incluida cuando la compráis, ¿vale? Pero sabed que es importante que la lleve y que tenga batería, o sea que esté bien la pila, porque cuando nosotros apagamos nuestros ordenadores, ¿vale?, la placa tiene que seguir alimentada para que las configuraciones de la propia placa se guarden. Si la pila se queda sin batería, esas configuraciones, cada vez que apagamos el ordenador, se resetean y puede ser un problema a la hora de intentar arrancar el ordenador y que no funcione, o
o la hora del sistema que se cambie y desconfigure todo. Importante, la pila de la BIOS tiene que estar siempre bien. Este tipo de conectores de aquí son los conectores PCI. Si aquí podemos poner nuestra tarjeta gráfica, aquí vamos a poder conectar bien una capturadora de vídeo, bien una tarjeta de sonido, ¿vale? Y demás dispositivos que utilicen las conexiones PCI. No hay más que reseñar de momento sobre esto. Estos conectores aquí que ponen USB generalmente se usan para los USB de la caja o torre de nuestro ordenador, ¿vale? La propia caja ya lleva su cableado para que se conecte. Irían conectados en estas dos tomas de aquí. Estas tomas de aquí son lo que llamamos switches. Nos vamos a fijar que los switches, aquí en esta imagen no se ve muy bien, pero aquí son unos dibujitos que te indican dónde poner cada cable. Las cajas son las que llevan el cableado para a la hora de encender el ordenador o resetearlo, ¿vale? La botonera, que le llamo, va conectada aquí, ¿vale? En esta placa, por ejemplo, ya lleva sus colores, ¿vale? Por ejemplo, en la caja vais a encontrar un cable con dos tomas, los cables de ese cable son amarillos y blancos, ¿vale? Sabiendo que el amarillo es el positivo, el blanco el negativo, y aquí ya os indica cómo ponerlo. Un amarillo positivo iría aquí y el blanco que acompaña a ese cable amarillo, que sería el negativo, iría aquí. Eso ya lo veremos más detenidamente también más adelante. Bien. Conectores de los discos duros, ¿vale? Y las grabadoras. Son estos de aquí. Este tipo de conector es SATA. Y este tipo de conector de aquí es IDE. ¿Veis? Está marcado. IDE, ¿vale? Y SATA, ¿vale? En este caso, aquí veis en el dibujo, ¿vale? Que ya os indica, ¿vale? Que tenemos SATA 0, SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4 y SATA 5, ¿vale? Aquí es donde iría conectado nuestro disco duro y nuestra grabadora, o bien en esta toma de aquí si el disco duro es antiguo, ¿de acuerdo? Hemos visto procesador, memoria RAM, gráfica, dispositivos PCI, tomas de la caja, tomas de los discos duros, ¿vale? Vamos a ver alimentación. En una placa base nos vamos a encontrar con este tipo de alimentación, ¿vale? La vais a identificar fácil porque desde la fuente de alimentación sale un cable muy gordo, el más gordo es el que va conectado aquí, ¿vale? Y luego hay otro más chiquitito de alimentación que iría en esta toma de aquí. Esos son los dos cables más importantes y los primeros que hay que conectar, ¿de acuerdo? Luego, aparte de eso, el disipador del procesador, vais a ver que en la placa se tiene que conectar en el conector que pone System Fan, ¿vale? Perdón. El del disipador, perdón, se tiene que poner en el que ponga CPU Fan. En este caso, en esta placa tendría que venir por aquí, aquí está, ¿vale?
CPU fan, ¿vale? El ventilador o disipador del procesador va a ir conectado aquí, ¿vale? El resto de conexiones de ventiladores, por ejemplo este, System Fan, SysFan, ¿vale? Es para ventiladores adicionales que nosotros le queramos poner al ordenador. Aquí tenemos otro, ¿vale? Y generalmente por aquí suele haber otro, pero en placas antiguas puede ser que haya dos, ¿vale? Dos nada más. Bueno, mira, aquí tenemos otro. Esta placa tiene tres, ¿vale? System Fan 1, Power Fan y System Fan 2. En esta tiene 3, más el del disipador, estaba aquí, 4. Bien. Esto en cuanto a las alimentaciones, ¿vale? Algún día haré un vídeo, ¿vale? Montando un ordenador para que lo veáis más claramente. Pues bueno, yo creo que aquí, en cuanto a la placa, de momento, es todo lo que os puedo explicar. Acordaros, socket del procesador, aquí va ubicado el procesador, memoria RAM, tarjeta gráfica, dispositivos PCI, USBs de la caja, cables de arranque y de reset, discos duros y grabadoras van conectados aquí. En placas antiguas un disco duro es lo que permite esta placa. En estos conectores de aquí, que son de 4 pines o de 3 pines, como es el caso del disipador, van ventiladores, ¿vale? Que tenemos 1, 2 y 3, ¿vale? En este caso aquí vienen 3, perdón, y en esta placa el disipador lleva 4, ¿vale? Y ya está. Montando esas piezas, nosotros ya tendríamos un ordenador para arrancar, ¿vale? Alimentación, memoria RAM, disipador, o sea, procesador, dispositivos PCI, tarjeta gráfica, discos duros, arranque, ¿vale? Ya está. Montando esas piezas nosotros ya tenemos un ordenador, ¿vale? Independientemente de que sean más o menos potentes. Pues nada, ir repasando este vídeo y más adelante especificamos parte por parte todo lo que necesitáis saber para montar un ordenador por piezas. Hasta luego.